Bueno, vamos a comenzar la clase entonces. Pero antes quiero informarles de que la plataforma Moodle ya está disponible para que ustedes puedan ingresar a ella. Aquí la pueden ver. En esta plataforma vamos a efectuar el primer examen parcial. Y aquí ustedes pueden ver, si ustedes desean recibir la clase desde la plataforma Moodle, aquí está el enlace o link. Aquí se los estoy señalando. Y también aquí tienen las presentaciones que hemos visto en clase, incluyendo la de hoy. Miren, le dan clic acá y ahí se las muestra. La número 6 es la que vamos a ver hoy. Entonces pregunto si tienen alguna duda. Ese es en Moodle. En la plataforma Moodle. Si alguno de ustedes tiene problema de ingresar, en el chat les voy a poner el correo electrónico al que deben escribir. Ahí están los requisitos. Si ustedes no pueden ingresar a la plataforma Moodle. Yo les sugiero que desde ya ingresen, así no van a tener ningún problema. A ver, Dulce, dígame. Licenciado, solo le quería informar que acaba de ingresar y solo coloqué básicamente ingresar con mi correo electrónico y sí, ya me dejó ingresar perfectamente. Gracias. Me alegro mucho. Sí, no hay ningún problema, ¿verdad? Pero algún alumno es posiblemente que tenga problema, entonces ahí está el correo para que puedan ingresar. Daniel. Buenas tardes, licenciado. Mire, yo también me metí con mi correo de Google, pero a mí me salen los cursos del primer semestre. No sé si tengo que tocar Sí, ciertas cosas para... esos son precisamente los alumnos que digo que tienen algún inconveniente. Entonces, en el chat les coloqué ahí el correo al que pueden escribir y con gusto los incorporamos a los cursos del segundo semestre. Muchas gracias, licenciado. Bueno. Sí, si ustedes ingresan y solo ven los cursos del primer semestre, por favor escriban al correo que está en el chat y proporcionen los datos y los vamos a incorporar. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Bueno, vamos a comenzar la clase entonces. Entonces, hoy vamos a ver la libertad y la ética desde una perspectiva filosófica. ¿Qué nos caracteriza a los seres humanos como especie?
¿En qué radica la verdadera y auténtica libertad? Responder a estas interrogantes implica analizar a fondo la esencia del ser humano y su propia existencia en el mundo. ¿Qué nos diferencia del resto de seres vivos? Porque nosotros pertenecemos al reino animal, pero hay una diferencia entre el ser humano y el resto de especies. Los demás animales reaccionan instintivamente ante los condicionamientos que ofrece la realidad. No reflexionan sobre sus acciones ni meditan en la manera de cambiar la realidad externa. Por ejemplo, ustedes pueden ver cómo los demás animales, digamos, los pájaros, eh, cuando sus crías están tiernitos, los alimentan, pero llega un momento en que los dejan volar, ¿ya? Que se encarguen de sus vidas por ellos mismos. Y los pajaritos pequeñitos empiezan a volar y saben qué hacer. Y los perritos igual. El ser humano, ¿no? A ver, dejen a un niño solito, se va a morir de hambre. Porque hay una diferencia. El resto de animales actúan de manera instintiva. El ser humano no. El ser humano necesita que lo guíen. Al tener conciencia, los seres humanos tienen conciencia de sus actos y se comunican entre sí. Es un proceso de carácter intersubjetivo. Y, por ejemplo, los bebecitos, para desarrollarse y comprender el mundo, necesitan ese proceso intersubjetivo. Solitos no pueden. Necesitan del papá, de la mamá, de los hermanos, de los tíos, para que le vayan mostrando el mundo. ¿Sobre qué aspectos actuamos? Sobre la necesidad. Y fíjense que hay 3 pasos para determinar sobre qué actuamos. El primero es la necesidad. Tenemos que tener necesidad de algo. Luego evaluamos los posibles satisfactores. Y por último, desarrollamos una acción para atender esa necesidad. Necesidad. Captamos estímulos necesarios y buscamos mecanismos para satisfacerlos. Por ejemplo, yo tengo frío. Ya se imaginan ustedes cuando llega diciembre o enero, el clima es frío. Entonces yo tengo una necesidad. Y al tener esa necesidad, entonces evalúo qué hago para satisfacer esa necesidad, para cubrir esa necesidad. Para evitar el frío, ¿qué puedo hacer? Bueno, una de las razones puede ser comprar un suéter. Una bufanda. Un abrigo, un poncho. ¿Verdad? Entonces, como ven, cuando evaluamos quiere decir que tenemos varias opciones para satisfacer esa necesidad. ¿Verdad? Entonces, de ahí tenemos que decidir cuál de ellas va a satisfacer esa necesidad. Y entonces es cuando pasamos a la acción.
porque evaluamos las diferentes opciones. Entonces, mejor me compro el suéter. El suéter me abriga más que la bufanda. Pensemos, hambre, necesidad, hambre. Y entonces yo empiezo a buscar cómo satisfacer esa necesidad. Empiezo a evaluar. Compro tacos, compro chuco, una hamburguesa, un pan, un tamal, una pupusa, un hot dog. Hay una diferencia entre el chuco y el hot dog. El hot dog de las gasolineras, por ejemplo, son diferentes. Una tostada. Ven, entonces, cuando evalúo veo que hay varias opciones. La acción llega cuando tomamos la decisión de cuál de esas opciones voy a decidir. Un chuco. Compramos entonces el chuco. Veamos otro ejemplo. Yo tengo que ir a la zona 1. Entonces, esa es mi necesidad de movilización. Y empiezo a ver cómo me voy. Bueno, voy a irme en Transmetro. No, voy a usar un Uber. O mejor un taxi tradicional. Voy a esperar que un amigo me dé un jalón. O me voy en un ruletero. Esa es la evaluación. Tengo varias opciones. La acción. Me voy a ir en ruletero. Ya es cuando tomé la decisión. Veamos otro ejemplo. Necesidad de distraerme. Estoy aburrido y estoy cansado, entonces quiero distraerme. Esa es la necesidad. ¿Cómo puedo satisfacerlo? Entonces empiezo a evaluar qué opciones tengo. Ir al cine, ir al IRTRA, solo caminar por un parque, visitar a unos amigos, ir a una cafetería. No tengo dinero, entonces me quedo viendo televisión. Ven, estoy evaluando varias opciones. Entonces llega la acción. Me voy al puerto. Me voy en camioneta, así no me sale muy caro. Entonces ya en la acción, ya decidí que de todas las opciones que tengo, voy a comprar el pasaje para ir al puerto. ¿Comprenden, jóvenes? Esos son los 3 procesos para satisfacer una necesidad. Ahora, a veces nos preguntamos, ¿cómo estamos integrados los seres humanos? Y para eso encontramos respuestas diferentes. Una se pregunta, ¿poseemos cuerpo y alma por separado? ¿O no existe división entre el cuerpo y alma? Fíjense que cualquiera que sea la respuesta que ustedes den a estas preguntas, se va a ver reflejado la corriente filosófica a la cual ustedes le dan más preeminencia. ¿Poseemos cuerpo y alma separado? Ese es un planteamiento de la filosofía idealista. No existe división entre el cuerpo y el alma. Eso es un postulado de la filosofía materialista. Según los filósofos idealistas, somos seres humanos duales porque poseemos cuerpo y alma. El cuerpo es esclavo de las necesidades que le impone el alma. El alma es independiente y libre de las ataduras naturales. ¿Y cómo
Vemos en la práctica esto. Muy sencillo. ¿Qué es lo que les dicen a ustedes las diferentes religiones que existen? Que las personas cuando mueren, pues se queda el cuerpo y es el alma, el espíritu, el que trasciende. Y por eso las religiones le ofrecen a ustedes la vida eterna. Porque la estancia en la tierra es algo temporal, ¿verdad? Se muere el cuerpo, pero su alma trasciende. Y entonces la religión le vende a usted la posibilidad de gozar de esa vida eterna. ¿Ven? Entonces, ese es un postulado idealista. Hay una separación entre el cuerpo y el alma. Según los filósofos materialistas, no existe división entre cuerpo y alma. ¿Por qué? Porque fíjense que cuando hablamos de alma, según el materialismo, el alma es producto del cerebro. ¿Dónde pensamos? ¿Por qué pensamos? Bueno, porque el cerebro produce el pensamiento, genera ideas. El espíritu es parte de ese pensamiento. El alma, la mente, el conocimiento es producto evolutivo de cerebro. Ahorita, por ejemplo, estimados alumnos, ustedes están estudiando abogacía y notariado. ¿Qué parte del cuerpo es la que están empleando precisamente para comprender el contenido de este curso? Pues no van a decir que un brazo, el estómago, tampoco, un pie, nel, el hígado, tampoco, el corazón, tampoco, el cerebro. Es el cerebro porque para poder comprender estos pensamientos, esta forma de pensar, ustedes tienen que usar el raciocinio, el pensamiento, la inteligencia. Entonces, eso es algo que se desarrolla ¿dónde? En el cerebro. Es algo físico, ¿verdad? Según el materialismo, es el cerebro el que produce las ideas, el que produce el pensamiento. Y todo esto es lo que va a determinar mi espíritu. El ideal del alma, o sea, mente pensante, no es liberarse del cuerpo, sino construir un todo armónico. ¿Por qué dicen eso? Porque, digamos, ustedes quieren ser abogados y notarios, ¿verdad? Esa es la razón de ser de que estén aquí. ¿Quieren ser malos abogados? Me imagino que no. El ideal, su pensamiento, es llegar a ser buenos abogados. ¿Ven? Entonces, su objetivo no es que su mente se libere del cuerpo, sino que su mente se proyecte para que ustedes como seres humanos sean reconocidos por el prestigio que van a tener como abogados y notarios. Entonces estamos hablando de una unidad, cuerpo y alma. ¿Ven? Ese es el pensamiento materialista. Ahora, ¿cuál es la esencia de la libertad? Ahí sí, idealistas y materialistas coinciden en que somos libres porque podemos elegir. Nos permite la autodeterminación. Yo soy libre de irme al puerto. Yo soy libre de casarme. Yo soy libre de
comprar una hamburguesa. Entonces, ahí hay una autodeterminación. Autodeterminación significa que yo asumo la responsabilidad y defino qué hacer. La corriente que mejor estudia la libertad es el existencialismo. El existencialismo tuvo vigencia entre los siglos XIX y XX. Y uno de sus principales es Kierkegaard. Kierkegaard afirma que cada individuo debe elegir su camino de acuerdo a las circunstancias de su existencia. El ser humano no debe acudir a modelos universales, porque cada uno actúa de manera diferente. Diríamos que un ser humano es un mundo, otro ser humano es otro mundo. La experiencia personal y la actuación, según las propias convicciones, son factores esenciales para llegar a la verdad. Sartre, otro filósofo existencialista, afirma que el ser humano no posee ninguna esencia determinada a priori. Se recuerda que ya se los adelanté cuando comencé la clase. ¿Qué significa que Sartre diga que el ser humano no posee ninguna esencia determinada a priori? A priori quiere decir que ya lo traiga definido. Les dije a ustedes que los pajaritos, los mamíferos, se basan en función del instinto. Saben prácticamente qué hacer. Los padres del cachorro lo dejan y el cachorro sabe cómo alimentarse. Igual sucede con los pajaritos. Ay, que vuele, que mire qué hace. Y él se tiene que conseguir su comida. A ver si un ser humano hace lo mismo. El niño nació, ahora la mamá dice, ahora que mire qué hace. ¿Ese niño va a sobrevivir? No, porque todo el ser humano, todo lo que hace el ser humano es aprendido. Oigan bien, el ser humano debe aprender todo. No trae nada a priori. O sea, no trae nada de fábrica, podríamos decir. No trae nada de fábrica. Su cerebro viene vacío. Y es su contacto con el mundo, su contacto con su familia, sus padres, sus hermanos, sus tíos, sus amigos, cómo va a ir llenando ese mundo. Por eso Sartre dice que su esencia es la indeterminación. El ser humano se va haciendo constante y perennemente. Y los seres humanos cometemos muchos errores. Y fíjense que los errores no son negativos, los errores son fundamentales para el desarrollo de los seres humanos. Si usted no comete errores, nunca va a superar un momento. No crea que el error es malo, el error es bueno, porque le permite mejorar las cosas. Es una filosofía de la acción que obliga a buscar nuestra esencia en nuestros propios actos. En el existencialismo, la libertad se define como la necesidad de elegir en forma permanente ante los condicionamientos que el mundo ofrece o impone. Entonces, en esencia decimos que el existencialismo dice que el ser humano debe elegir siempre qué hacer. Como no trae nada de fábrica, pues constantemente está aprendiendo. Y eso lo comprueban ustedes fácilmente. Cualquier actividad, cualquier tarea, la tienen que ir construyendo. Por ejemplo, en la Facultad de Derecho, ustedes llevan un pensum introductorio. El pensum introductorio son el primer semestre y el segundo semestre, en el cual ustedes tienen un conjunto de cursos que los introducen
a varias especialidades. La investigación, la comunicación, lectura y redacción, la historia, el derecho. La historia vinculada con el derecho. ¿Por qué? Porque ustedes no traen esa información de fábrica. Aquí vienen y la están obteniendo porque eso les va a dar soporte a su futuro profesional. ¿Y para qué les sirve la filosofía? Pues ahorita ustedes probablemente no les dan importancia, pero más adelante, cuando ya sean profesionales, se van a dar cuenta la importancia de la formación filosófica que van a tener. Entonces, el existencialismo nos dice que la libertad es en el sentido de que ustedes van eligiendo qué hacer. Y nos preguntamos, ser libre es poder hacer lo que a uno le venga en gana. ¿Qué piensan, estimados alumnos? ¿Somos libres totalmente? ¿Podemos hacer lo que queremos? Buenas tardes, ¿O no? doctor. Sí, Buenas tardes, doctor. buenas No tardes. tenemos la libertad absoluta o totalmente, ¿verdad? Sino que dependemos de o tenemos restricciones de actuar en algunas áreas, ¿verdad?, de nuestra vida, ¿verdad? No tenemos totalmente. Oh, muchas gracias. Vamos a ver si alguien nos da otra definición. Yo pienso que nosotros somos libres de tomar nuestras decisiones, pero siempre que tenemos siempre plantear ciertas opciones, porque no es ilimitado el actuar que nosotros podemos hacer, porque como decía el libro, no podemos elegir volar y volar, sino que estamos de cierta manera limitados a par de opciones de las cuales podemos elegir. Muchas gracias. Vamos a ver una tercera persona que nos diga que si somos libres para hacer lo que queramos. Buenas tardes, doctor. Pues en mi opinión, yo opino que sí somos libres, pero sí tenemos que ser responsables de nuestros actos, ya que pues hay actos que traen condiciones, ¿verdad? Muchas gracias. Se dan cuenta, estimados alumnos, que ustedes dicen que sí, somos responsables de nuestros actos, ¿verdad? Pero, aunque no lo han dicho abiertamente, están dando a entender que la libertad tiene un carácter social, porque los seres humanos vivimos en sociedad y no podemos hacer lo que nos venga en gana porque vivimos en sociedad. La sociedad ha definido límites, normas de convivencia. La Constitución de la República es quizá el principal pacto de los seres humanos llamados guatemaltecos, porque a partir de la Constitución, que es un pacto, es un acuerdo. Con la Constitución estamos de acuerdo todos. No es perfecta, pero estamos de acuerdo. Y es la que rige nuestro desenvolvimiento. Y, por ejemplo, la Constitución nos dice en el artículo 35 que somos libres para expresar nuestras ideas, la libre emisión del pensamiento, que nadie puede obligarnos a pensar de una manera. Pero también después hay una parte donde dice que tenemos que ser responsables con lo que decimos y hacemos. Porque también el abuso de la libertad de expresión tiene sanciones.
Ven, entonces, la Constitución nos dice, usted es libre de decir lo que quiera, pero ojo, existe un límite. Y ese límite es el derecho de las otras personas. Su derecho a decir lo que quiera llega hasta donde empieza el derecho de la otra persona para decir lo que quiera y no ofenderla. Los postulados del idealismo parecieran afirmar que la libertad no tiene límites. Para Kant, la libertad radica en la autonomía de la voluntad. La condición para ser libre descansa en la racionalidad y exige que no esté condicionada fuera de la propia voluntad. O sea, eso quiere decir que el ser humano es libre de decidir y tomar sus decisiones. Kant asume la libertad como un valor subjetivo. Cuando habla de voluntad, de valor subjetivo, valor de pensamiento se refiere a la voluntad del sujeto. Yo, como persona, decido qué hacer. Y ese derecho, esa posibilidad es individual. Cada persona decide qué hacer, decide las acciones que va a emprender. Pero, por supuesto, repito, dentro de un contexto social. Y Kant nos legó el imperativo categórico. ¿Qué es el imperativo categórico? Fíjense que el imperativo categórico es una especie de norma, es una especie de imposición, es una especie de orden que los seres humanos tenemos con respecto a los otros seres humanos. Según Kant, nadie tiene derecho a instrumentalizar a ninguna persona porque esta persona tiene un valor absoluto. ¿Y cuál es ese valor absoluto? Que la persona tiene un valor en sí misma por ser humano. Entonces, ¿qué es un imperativo categórico? Es esto que dice acá. Es una orden, es una medida que plantea Kant para que respetemos a los demás seres humanos. El imperativo categórico de Kant es: nadie tiene derecho a instrumentalizar a ninguna persona porque esta persona tiene un valor absoluto. En la historia de la humanidad hubo periodos en los cuales los seres humanos, por el color de su piel, fueron esclavizados. Imagínense ustedes, no eran considerados seres humanos, eran considerados cosas, como mueble. Y una persona puede hacer con el mueble lo que le venga en gana. Así eran tratados los seres humanos, por el color de su piel. Aquí los españoles, cuando vinieron a América, hicieron exactamente lo mismo. Esclavizaron a los indígenas. Y ahora también, cuando ustedes van a una tortillería, a ver, dígame si no es cierto que ven a jovencitas, principalmente indígenas, que están haciendo tortillas desde la mañana, 7 de la mañana, van a mediodía y siguen haciendo tortillas, van a las 8 de la noche y siguen haciendo tortillas. Y cuando terminan de hacer tortillas como a las 9 de la noche, tienden unas chamarras y se acuestan en el suelo, a la par del comal. Y al día siguiente tienen que madrugar a las 3, 4 de la mañana para empezar el proceso de cocer el maíz, o algunas personas ya usan solo harina, y empezar a producir tortillas. Y eso es de lunes a domingo. Esa es una forma de esclavitud moderna. Y riñe con lo que dice Kant. Nadie tiene derecho a instrumentalizar, a usar, pues, nadie tiene derecho a usar a ninguna persona porque esta persona tiene un valor absoluto. Y el valor absoluto es en sí mismo.
Sin embargo, esta concepción es utilizada en el sistema consumista, que es otra forma de ver cómo nuestra sociedad incumple ese valor fundamental. Los publicistas crean falsas necesidades en la mente del consumidor y hacen creer que ejerce su libertad de compra. Yo puedo comprar lo que quiera. Sí, claro, lo que quiera y lo que ve en los anuncios. Se enfoca la libertad como una actitud sin límites para el consumo. El individuo es bombardeado por la publicidad. A ver, dígame, ¿dónde no hay publicidad? En la televisión, en la radio, cuando ustedes van en la camioneta, ¿qué están viendo? Movies, vallas, volantes. En todo hay publicidad. Agarran el teléfono y empiezan a ver las redes sociales. ¿Y qué hay ahí? Publicidad. El individuo bombardeado por la publicidad. Voy a ver un partido de fútbol. ¿Qué es lo que ven en las vallas? Publicidad. Se considera que existe la decisión de comprar o no, aunque haya mercancías abiertamente dañinas. Sartre plantea objeciones a la teoría kantiana de la libertad. Define el principio existencialista de la libertad de que el ser humano no tiene esencia. Cuando digo no tiene esencia, se recuerdan lo que les expliqué del niño recién nacido. Cuando nace, su mundo es blanco. Es como una alcancía sin nada de dinero. Y poco a poco se le va llenando. Nada hay que lo determine más que las circunstancias en las que transcurre su experiencia. Así como lo educan, así como lo tratan sus padres, sus hermanos y el resto de familia, así va a ser ese niño. Si no tiene esencia, entonces el sujeto se hace a sí mismo por medio de sus acciones. Cada vez que actúa, se enfrenta con la necesidad de elegir entre varias opciones. Cada uno tiene valores. ¿Se recuerdan cuando hablamos de la necesidad? Bueno, existen tres fases, ¿verdad? Primero, la necesidad. Segundo, la evaluación. Y el tercero, la acción. La libertad de la persona no se vive como subjetividad individual. Más bien se experimenta por medio de la intersubjetividad. Pero este es un planteamiento que nos hace Sartre. O sea, yo como individuo puedo tomar decisiones. Pero esas decisiones, ¿en qué contexto las hago? En un contexto social. Porque yo no vivo aislado de la sociedad. Soy parte de la sociedad. Si el yo solo puede reconocerse cuando se identifica entre nosotros, la libertad del yo solo puede ser producto del reconocimiento de la libertad del otro. A ver, ¿qué significa esto? Cuando les explicaba a ustedes el artículo 35 constitucional que nos habla de la libertad de expresión, pero la libertad de expresión tiene un límite. La libertad de la otra persona es esto. Los semáforos, fíjense que el semáforo es una buena forma de explicar la imposición de normas de carácter social. Desde que estábamos en primaria nos explicaban que el semáforo está integrado de tres colores. El color rojo que nos dice alto, no puede pasar. El amarillo, precaución, pero mejor si frena. Y el amarillo, perdón, el verde, dele viento, porque es libre la carretera para usted. Y desde pequeños entendemos eso. Pero ¿qué sucede si una persona dice, a mí me vale madres, a mí ningún semáforo me va a detener? Y cuando el semáforo está en rojo, se va. En algún momento es probable que no pase nada. Pero si lo sigue haciendo, ¿qué va a pasar? Va a ocasionar una tragedia. Y hemos visto que en muchas ocasiones, cuando la gente no respeta esa norma,
causa tragedias. Entonces nos damos cuenta que la libertad de él para movilizarse en la carretera, porque también la Constitución de la República nos dice que somos libres, que tenemos libertad de movilización, de locomoción. Ah, pero la libertad de locomoción depende también de la libertad de las otras personas. Y por eso está regulada la forma en que nos movilizamos en carretera, en las calles. En los centros urbanos nos dicen que no podemos circular más allá de 70 kilómetros por hora. Y que tenemos que respetar el semáforo. Somos libres de ir a donde querramos, pero tenemos que respetar eso. ¿Ven lo que dice ahí? La libertad del yo solo puede ser producto del reconocimiento de la libertad del otro. Pertenecemos a una sociedad y esta desarrolla normas de convivencia. El semáforo es una norma de convivencia. La Constitución es una norma de convivencia, es un contrato por el cual los guatemaltecos decidimos que así vamos a normar nuestra existencia. Y eso garantiza el libre desarrollo de cada individuo y de la sociedad en su conjunto. Estas reglas se enuncian por medio de leyes o por la simple acción de la costumbre. Estar condicionado es diferente a estar determinado. Los condicionamientos biológicos o sociales pueden marcar los límites de la libertad, pero no anularlos. Por ejemplo, no podemos elegir si dormir o no, porque el sueño es una necesidad, pero sí condicionar las circunstancias de nuestro sueño. ¿Qué significa eso? Bueno, no podemos elegir si dormir o no, porque como seres humanos necesitamos dormir, pero todos los animales, todos los seres vivos tenemos que dormir, hasta las plantas. Pero sí definir cómo quiero dormir. Una cama suave, en una hamaca. Ay, no, yo mejor prefiero tirado en la grama. A veces la gente va en los buses y va durmiendo parado. Entonces sí se puede decidir en qué forma voy a hacer las cosas. García Ruiz nos dice, las acciones humanas siempre se encuentran situadas en un horizonte histórico-cultural determinado. Ese horizonte se constituye así en el límite de nuestra libertad. Veamos otra vez. Las acciones humanas siempre se encuentran situadas en un horizonte histórico-cultural. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que yo hago como ser humano no es en función a histórica, sino ocurre en un momento determinado. Si yo decido salir en un vehículo, debo respetar esos límites. Ese es un horizonte histórico cultural. Nuestra dimensión social nos obliga a ser responsables de nuestros actos. La definición de libertad depende de la forma en que se conciba la razón. ¿Qué significa eso? Que entonces entendemos que la libertad es individual, pero en un contexto social. Mi libertad va a depender de ese contexto social. ¿Cómo define esta sociedad que yo puedo actuar? Hay un límite, y el límite es la libertad de otra persona. El concepto de razón crítica enfatiza en que el ser humano es de naturaleza social. Si usted no quiere respetar las normas sociales, pues es libre de irse. Ve a ver si lo aguantan en otro lado. Claro que no, porque cada sociedad tiene sus propias normas. Entonces, ¿quiere vivir aquí? Aprenda a convivir y aprenda que va a tener libertades. Sí, tiene libertades, pero esas libertades están en función de la libertad de los demás. Ahí entendemos que la libertad
tiene un carácter social. Los individuos someten a la esfera pública sus principios, participan del diálogo social y construyen su universo ético a partir de consensos. La razón es el encuentro intersubjetivo que permite buscar soluciones comunes para las necesidades. Fíjense que un ejemplo de intersubjetivismo son las elecciones. Vean la primera vuelta. En la primera vuelta habían como 30 candidatos presidenciales. Un montón de gente. Y muchos, nada que ver, ¿verdad? Pero la gente empezó a decidir. Votó por este, pero hubo 2 candidatos a los que le dieron más votos. Ese es un consenso intersubjetivo. Y entonces decidieron que fueran 2 personas que pasaran. Sandra Torres y Bernardo Arevalo. Y ahora, el 20 de agosto, ellos 2 se enfrentan para ver quién gana. Una encuesta que fue dada a conocer la semana pasada de la empresa Sid Gallup dice que Bernardo Arevalo tiene el 63% y que Sandra Torres tiene el 37%. Bueno, pero esas son proyecciones nada más, ¿verdad? Y la verdadera encuesta va a ser el día de las elecciones. Entonces, Sartre dice, es imposible tener conciencia del yo sin tener la propia del tú. En una sociedad, mi conciencia va a depender del otro. Cada individuo se define a sí mismo en función de su especificidad. Pero oigan esto, de su diferencia con respecto a los demás. Existimos, pero nuestra razón de ser tiene carácter social. Vivimos en sociedad. Si usted se sale de ese marco, puede caer en un delito o en alguna forma de acción que va a implicar una sanción. El ser humano se distingue del resto de animales por su racionalidad y le permite construirse a partir de múltiples e infinitas elecciones cotidianas. Los límites de la libertad están impuestos por la racionalidad intersubjetiva. La racionalidad intersubjetiva, como les dije, es el acuerdo que hemos llegado entre los demás seres humanos. Entonces, la libertad es esencialmente social. ¿Qué son los valores? Un valor es una cualidad o conjunto de cualidades por las que una persona o cosa es apreciada o bien considerada. Los valores son importantes para una convivencia social. Entonces, el valor, al igual que la libertad, tiene un carácter social. Las relaciones humanas se debilitan si no existen valores. ¿Y de qué valores estamos hablando? Veamos, aquí tenemos algunos. Bondad, compromiso, disciplina, pasión, solidaridad, obediencia, sinceridad, cooperación, paciencia, responsabilidad, rectitud, obediencia, lealtad. Pero si se dan cuenta, los valores no están en función de mi persona nada más, sino están en función de otra persona. La Escuela de Frankfurt plantea una naturaleza social en los valores. Los valores no existen para un individuo individual, aislado. Los valores existen en función de cómo ese individuo trata a los demás seres humanos. Por eso tiene carácter social. Son conceptos, creaciones humanas, de naturaleza ideal, abstracta. Los valores surgen a partir de consensos intersubjetivos. Por ejemplo, la honradez es una idea. La puntualidad es una idea.
que se va a poner en marcha en el momento en que la persona llega a una reunión. Miren, muchachos, este cuate ya lleva 15 minutos, no es puntual. La honradez. Miren, aquí falta piso, ustedes. Aquí falta dinero. ¿Y quién fue el que lo tocó? Rodolfo fue el último que vio eso. Entonces aquí tenemos un problema. Ahí ya la honradez ya no es una idea, ya se concreta. Y los valores se van a concretar en términos materiales. Nadie es honrado porque diga que es honrado. Por ejemplo, cuando era candidato presidencial, Alejandro Yamatei dijo que era honrado y que iba a hacer una serie de cosas. Casi 4 años después nos damos cuenta de que no. Y fíjense que en la encuesta que les menciono de la empresa Sid Gallup, que fue dada a conocer la semana pasada, el 70% de los guatemaltecos dice que el presidente Yamatei es corrupto. Pues no lo digo yo, lo dice esa encuesta. Entonces, ¿por qué la gente dice eso? Porque ha observado. Las acciones observadas por otros determinan la validez de la honradez. No lo que yo diga que soy honrado, sino cómo me ven los otros. ¿Existe crisis de valores? En todas las épocas se ha dicho que existen crisis de valores. Las épocas de grandes cambios son acompañadas por una crisis en general y de valores en particular. Fromm dice que los valores son un componente de la ideología o visión del mundo de las personas. Fromm critica el sistema de valores del capitalismo porque convierte el trabajo en una mercancía y al trabajador en consumidor. Ambos dejan de valer por sí mismos y adquieren un valor de cambio. El trabajador vende su fuerza de trabajo, se convierte en un instrumento para el dueño del medio de producción. Pero al mismo tiempo se convierte en un consumidor. Ahí lo que estamos viendo es una despersonalización del individuo, porque lo que importa primero es la persona como trabajador y segundo como consumidora, no en su esencia de ser humano. El sistema trastoca los valores, nos hace creer que el valor supremo es el dinero. Entonces comienza un proceso de alienación acerca de lo que son los valores. La alienación trae consigo la pérdida de autoestima. Al asumir como valor máximo las mercancías, el resto de los valores se subordinan a este. Hasta la fe se convierte en mercancía. Si no, miren ustedes, hay ministros religiosos que han convertido la religión en un negocio. Se vende el perdón por medio de diezmos. Pero entonces estamos hablando de la falta de valores. Estamos hablando no en términos del valor en términos abstractos, sino cómo asumen las personas la forma en que actúan otros. El valor, entonces, y lo entendemos, que existe en la medida en que actúan las otras personas, o cómo actúo yo en relación a las otras personas. Bueno, jóvenes, aquí llegamos. A ver, pregunto, ¿qué dudas tienen sobre lo que hemos visto hoy? Buenas tardes, licenciado. Perdone, ¿el Buenas término libre albedrío tiene alguna relación con el proceso de ser libre? Sí, claro, cuando hablamos de libre albedrío, estamos hablando de libertad de expresión. Libre albedrío significa libre pensamiento, ¿verdad? Y como señalé, la Constitución de la República, en su artículo 35,
Eso es algo que usted ya debe manejar. Estamos hablando de que le concede a los guatemaltecos la libertad de expresión sin condicionamiento alguno. Eso es libre albedrío. Pero inmediatamente dice que hay límites y que eso puede incurrir también en sanciones. Porque como digo, la libertad de expresión es ilimitada, pero llega hasta la libertad de los otros. Yo no puedo insultar a las personas, porque entonces las personas tienen derecho a exigir una rectificación. Y entonces vemos cómo el libre albedrío o libertad de expresión forma parte del acuerdo tácito que hemos desarrollado los guatemaltecos. Así queremos vivir. Por supuesto que en la realidad hay limitantes para ejercer esa libertad. Pero en esencia estamos hablando de que son valores, son principios definidos por la Constitución de la República. ¿Alguien más, jóvenes? Doctor, me Sí, llamó la atención lo que dijo Sartre, o Sartre, de que no podemos tener conciencia, digamos, no puedo tener conciencia y pueda conocer la conciencia o depende de la conciencia de la otra persona, así lo entiendo, ¿verdad? O sea, que no puedo tener una conciencia. básicamente Sartre habla de que el ser humano no tiene los conocimientos a priori, sino los conocimientos son aprendidos. El ejemplo más concreto es el de los niños. Por eso les hacía a ustedes la diferencia entre el ser humano y el resto de animales. El resto de animales actúa de forma instintiva. Saben qué hacer. La madre los deja. Por ejemplo, ustedes ven las tortuguitas que en Monterrico, la tortuga madre puso los huevos y cuando salen las tortuguitas, inmediatamente se dirigen al mar. En el camino pueden ser comidas, pero el objetivo es llegar al mar. ¿Quién les enseñó? Nadie. Es una cuestión instintiva. El ser humano no. El ser humano necesita que le enseñen cómo alimentarse, cómo ver el mundo. Eso es lo que dice Sartre. Que el ser humano no tiene conocimientos a priori, dice él. Eso quiere decir que no tiene conocimientos antes de aprenderlos, sino que el ser humano aprende todo y lo aprende a partir de la gente que lo rodea, su contexto social, su familia, sus amigos, las instituciones que lo educan. Eso es lo que se refiere Sartre. Muchas gracias. Bueno, ¿alguien más? Bueno, jóvenes, entonces solo les repito que ya está disponible la plataforma Moodle. En esa plataforma vamos a tener los exámenes parciales y también ya les subí las presentaciones que hemos visto. Son 6 presentaciones, incluyendo la de hoy, las que están disponibles ya en la plataforma Moodle. Y ustedes las pueden ver en línea o las pueden descargar. También, si alguno de ustedes ingresa y solo ve que tiene los cursos del primer semestre, aquí en el chat les escribí, se los dice, si algún alumno tiene problemas para ingresar a la plataforma Moodle, pueden escribir al correo capacitacionvirtual.derecho@gmail.com. Deben proporcionar nombre completo, carnet, sección, cursos a los que está asignado y el correo Gmail registrado en la facultad. Ya con eso, ya un equipo se encarga de incorporarlos a los cursos de este semestre.
Pregunto si tienen alguna otra duda. Disculpe, licenciado, ¿ya tienen fechas determinadas para los exámenes? No, todavía no hay fechas. Cuando estén las fechas, yo se las voy a comunicar. Gracias. Bueno, Doctor, perdón, ¿alguien solo- más? doctor, ¿podría repetir el correo, por favor? Está en el chat. Yo me conecté Entre al chat. tarde. Ahorita se lo voy a poner otra vez. Gracias. Yo creo que lo acaban de compartir, doctor. Sí, sí, ahí está. Ya lo compartieron y también ya compartí toda la información. Miren, ahí está. Ahí está listo. Ahí cópienlo y péguenlo en alguna parte y ya lo van a tener disponible. Muchas gracias. Bueno, jóvenes, entonces les agradezco la atención a la clase y nos estamos viendo el próximo viernes. Les deseo feliz tarde. Gracias, Feliz tarde.